Sí, For Divers es una carta de amor al océano, porque realmente yo cada vez, cuanto más conozco el océano, más me enamoro de él. Para nosotros, que vivimos lejos del mar, yo vivo en Madrid, poder estar conectados a diario es una maravilla, y muchas veces no podemos estar conectados a diario buceando o cerca del mar, pero realmente yo pienso en el océano todos los días. Y tanto For Divers, la primera versión, como esta nueva versión, es en gran parte una forma de no desengancharme del océano. Y no es una cuestión de ir a hacerme un viaje de buceo, ir a bucear de vez en cuando, sino que yo realmente necesito estar pensando en el océano todos los días, pues, por ese enamoramiento propio que tengo. Ese equilibrio que tiene el océano me fascina, y que he conseguido ver buceando, que antes estábamos hablando, que realmente ser buceador es un privilegio absoluto en cuanto a formar parte de la humanidad. Lo que ha pasado en los últimos 50 años, que podamos ser capaces de sumergirnos en el océano y de interactuar con las especies salvajes del océano, es una maravilla, y es un absoluto privilegio. Y en gran parte esa fue el germen de For Divers. Cuando montamos For Divers, que lo montamos mi hermano Alejandro y yo, en parte fue por una necesidad. Nosotros, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, mi familia tiene una casa en Calafell, y allí es donde empezamos a bucear, en Tarragona. Y en una ocasión que fuimos, como digo, desde Madrid hasta Tarragona para bucear, habíamos quedado con un centro de buceo, y el centro de buceo nos dijo que ese día no se podía salir. Nunca supimos la razón, pero creemos que se puede salir. Pero dijimos, oye, nos hemos pegado el viaje desde Madrid aquí a bucear, no tenemos centro de buceo con el que bucear, ¿y ahora qué hacemos? Con las ganas, con todo el equipaje, con todo el equipo, con las ganas sobre todo de bucear. Y dijimos, pues tenemos que ver una manera. Esto fue 2012, 2013. Y claro, buscamos en el móvil y no había manera de poder ver fácilmente un centro de buceo cercano, que supiésemos qué salidas había en ese momento y reservarlas. Ese fue el germen. A partir de ahí empezamos a... También es verdad que nos vino muy bien, porque ese día conocimos el SES de Tarragona, el club del que luego nos hicimos socios, y del que hemos estado muchísimos años buceando allí. De hecho, mi hermano se sacó el 2 estrellas allí, y es un sitio donde hemos buceado mucho, hemos aprendido mucho, hemos conocido a gente súper interesante, y bueno, gracias a que este centro de buceo nos dejó tirar, pues pudimos conocer el SES. Y a partir de ahí empezamos a pensar, y oye, hay muchas situaciones que se pueden dar en la que tú quieras, pues, bucear en un sitio, estés de vacaciones y digas, oye, pues me apetece bucear, o quiero hacerme el curso. ¿Qué tengo cerca? Esto tenemos que tener en cuenta que es 2012, ¿eh? Hace ya 12 años, las cosas han cambiado mucho, y entonces no había una manera de geolocalizarte y que te diga, oye, estos son los centros de buceo que tienen salidas hoy a esta hora. Y ese fue el germen. Vale. A partir de ahí, la idea era, centros de España, empezamos en España, que nos quisiesen contar, pues, oye, yo tengo estas inversiones, tengo estas salidas, estas son las instalaciones, el equipo que tenemos, y que la gente pudiese reservar directamente. ¿Vale? Sí que había algunos proyectos, como Jumping que también estaba empezando a hacer cosas así, pero la idea era que también el usuario pudiese generar el contenido, no solo los centros de buceo, sino que el usuario pudiese contarnos, oye, pues hacer una descripción de sus puntos de buceo favoritos, pues contarnos cómo es la entrada, contarnos tipos de la inversión cómo es, imágenes, vídeos, y ahí sí que se empezó a generar poco a poco mucho contenido hecho por el usuario, por muchos buceadores que pues, subían sus inversiones favoritas e imágenes. Y eso pues empezó a generarse mucho contenido, empezaron a generarse tanto contenido desde España como de otros puntos de buceo de Europa. Empezaron en Croacia, por ejemplo, había una base muy grande de puntos de buceo. Saltó a Latinoamérica también, en México también, y a partir de ahí se empezó a generar pues una comunidad de buceadores que lo que hacían era pues subía sus inversiones favoritas con fotos, descripciones y o sea, que llegó a funcionar como tal, o sea, llegó la cosa, o sea, la cosa se fue en serio, o sea, quiero decir, la gente empezó a subir todas sus inversiones, eso es. todas,
se empezó a generar contenido, o sea, esa idea que teníais se estaba materializando, ¿no? Al menos Eso es. gente estaba ahí generando su contenido. Y en Tanto cuanto la a los... gente, sí, tanto la gente como los centros de buceo. En cuanto vieron que ahí había volumen, los centros de buceo empezaron a decir, oye, pues me subían sus perfiles y subían esa información que yo creo que era la que nosotros necesitábamos. Pues oye, esta es nuestra dirección, estas son las inversiones que tenemos durante el próximo fin de semana o durante la próxima semana y ahí ya se podía incluso reservar. ¿Vale? Al principio empezó, recuerdo, Jorge Forcada de Deporte Náutico, fue el primero que lo ha puesto por ello, que lo conocí en la Feria de Madrid y él fue el primero que empezó a meter pues, descripciones, ofertas y a partir de ahí empezamos pues, a moverlo como un servicio de ayuda tanto al buceador que busca inversiones y tanto para el centro de buceo que quiere pues, promocionar sus salidas. ¿Y eso qué recorrido tuvo? Es decir, ¿hasta dónde llegó todo eso? Pues eso llegó hasta el momento en el que desde Turismo de Azores pues nos conocieron y nos propusieron que ampliarlo a Azores, pero realmente con mucho más contenido. En ese momento ya se crearon muchas descripciones. Nosotros lo que queríamos era que esas descripciones tanto de la zona como de los puntos de buceo fuesen originales, fuesen realmente hechas por alguien que había buceado allí. Ahí estuvieron colaborando centros de buceo y el propio Departamento de Turismo de Azores. De hecho, ahora la descripción que tenemos del buceo en Azores, que se puede ver en el blog, que está creada en el 80%, 80 y pico por ciento, por gente de la zona, es de lo más visitado y está muy bien posicionado porque es un contenido muy completo. Y a partir de ahí empezó a surgir el tema de los viajes porque empezó a gente a verlo como si fuésemos una agencia de viajes. Y la gente dijo, oye, pues me quiero ir a Azores. De hecho, empezaron con Azores. Y que les organizásemos un viaje a Azores. Claro, nosotros no somos agencia, nunca lo hemos sido, pero sí es ahí cuando empezamos a colaborar con las agencias. Y paralelamente, pues empezaron a escribirnos desde barcos de buceo de Maldivas, o desde Isla de Coco, o desde México también nos escribían muchos centros de buceo, sobre todo gente que bucea en cenotes, pues empezó a venir muchísimo tráfico de Latinoamérica. De hecho, llegamos a tener 60.000 usuarios mensuales de gran parte de España, pero también muchísimo tráfico desde Latinoamérica que querían, pues eso, pues poner su contenido y asociarlo a sus centros de buceo, a su vida a bordo y demás. Mucha gente. Exacto, sí. Sí, llegamos a tener pues, peticiones pues de Latinoamérica, de también gente de Revijigedo, Mar Rojo también. En España pues había gran cantidad de centros de buceo. Sí, realmente al final, y lo bueno era eso, que la gente para planificarse un viaje, pues, íbamos también, nos gustaba mucho llegar a gente que estaba empezando a bucear, porque luego ahí en el blog también, paralelamente, buscábamos hacer contenido pues, que fuese muy útil para gente que estaba o empezando a bucear o que tenía algún tipo de interés en empezar a viajar. Vale. También eso lo fuimos alimentando con entrevistas a gente de viajes. Pues, por ejemplo, hicimos una entrevista que funcionó muy bien a Judith Terra Rosa también, que nos explicó mucho cómo funciona el buceo vida a bordo de Maldivas. Felipe Barrio, o sea, gente que realmente tenía cosas que decir, pues tanto a la hora de hablar de su negocio y de los destinos que tenía, como a la hora de dar consejos de gente como, pues oye, mi primer viaje de buceo, pues cuáles son los destinos más apropiados. O pues consejos a partir pues eso, dirigidos un poco a gente que está empezando a bucear y que, bueno, pues tú cuando eres buceador y has buceado muchas veces en tu zona, pues no necesitas la ayuda de ninguna web que te diga dónde bucear, pero cuando tú estás empezando, te acabas de sacar el Open, pues el siguiente paso muchas veces, pues quiero conocer Cabo de Palos, ¿con quién me voy a bucear a Cabo de Palos? O quiero hacer mi primer viaje internacional, pues cuáles son esos destinos más apropiados y qué operadores de confianza puedo conocer. O sea, por lo que me dices, o sea, por lo que entiendo, es como que había como una necesidad también implícita de unificar información, ¿no? Era como que no, porque si tanto la gente subía sus inversiones como había muchos centros de buceo, barcos y tal, que demandaban poder estar ahí, ¿no?
al final lo que hacíais era una especie de plataforma que unificaba, alimentada por la propia gente, ¿no? Y que unificaba toda la información, ¿no? Claro, o sea, la Mucha idea era eso información. porque en aquella época, cuando empezamos a plantearlo, si tú querías bucear en Tenerife, pues tenías que buscar web por web, o sea, pues buscabas centro de buceo en Tenerife y tenías que ir uno por uno buscando los centros de buceo, o apuntártelos o ir llamando uno por uno y tratar de organizarte un viaje así. Si tú ya has viajado a Tenerife, pues no lo vas a buscar de esa manera, pero si tú eres la primera que quieres bucear en un destino, nosotros lo que queríamos era facilitar ese trabajo de buscar en un sitio cuáles son esos centros de buceo que están en la zona y qué inmersiones ofrecen. Vale. Precios, horarios, salidas y demás. Y a partir de ahí, pues poder organizártelo de una manera más fácil. Y en cuanto a los viajes, fue un poco así también. Estábamos en Azores, me habían dicho que habían contactado desde Azores, que querían meter contenido ahí. Eso es. Desde Turismo de Azores, ¿no me has dicho? Eso es. Eso es. Nosotros hablamos con ellos y dijimos que existía esa posibilidad de, pues teníamos un tráfico muy relevante de buceadores que estaban buscando dónde ir a bucear y Azores pues también ha puesto por ello y dijo, oye, pues nosotros podemos ofreceros esta información realmente relevante para alguien que diga, pues oye, quiero bucear en Azores, me han hablado de Azores y quiero saber qué es lo que me voy a encontrar. Y uno de los problemas que vimos también que estábamos teniendo es que la estructuración de la información y del contenido estaba empezando a ser demasiado grande y era difícil navegar, porque además el contenido estaba hecho por el usuario, cada usuario tenía un estilo, se podía entender más o menos, pero como que no había mucha conexión entre los diferentes contenidos. Así que decidimos ir desde más arriba hasta más abajo, pues desde buceo en Azores, e ir describiendo las diferentes zonas y los diferentes puntos de buceo asociándolos a los centros, pero que todo tuviese una lógica y todo tuviese una estructura. O sea, Y le así tenías es, que esa información pasarlo un poco por chapa y pintura, ¿no? Por decirlo de eso alguna es, manera. eso es. Y que todo tuviese pues una coherencia y todo fuese como si Claro. hubiese sido escrito por una persona que realmente pues es lo que le damos un formato a toda esa Vale. información, porque realmente ya empezamos a tener demasiada información de diferentes sitios, de un montón de imágenes, un montón de vídeos, que a veces las imágenes pues podían aportar, otras veces pues aportaban menos. La idea era pues poder quedarnos con todo aquello que fuese sobre todo al final útil para el buceador. O sea, Claro. lo que queríamos era que esa información que estaba muy desperdigada en diferentes sitios, poderla agruparla en una y que fuese fácil de encontrar y que Vale. de un vistazo rápido pues dijeses, oye, pues me quiero ir a Azores o me voy a hacerme la ruta norte. Vale. ¿Y qué pasó entonces que, después de lo de Azores, conseguisteis unificar toda esa información, Eso es. darle una voz única, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y empezó muchísima gente a escribirnos que querían ir a bucear a Azores. De repente vimos que aquella unificación de contenido había funcionado y la gente cuando buscaba bucear en Azores o centros de buceo en Azores o quiero bucear en Azores, ese tipo de búsquedas llegaban a nuestra web y les generaba la suficiente confianza como para decirnos, oye, quiero que nos llevéis a Azores a bucear. Pero no solo de España, o sea, hay mucho buceador español y es verdad que hemos llevado a muchísima gente, pero también desde Francia, desde Reino Unido nos escribían, desde Alemania, y porque todo el contenido lo tenemos tanto en español como en inglés. Y ahí es cuando empezamos a hablar con agencias de viajes y nuestro objetivo era, igual que lo hicimos con los centros de buceo, era agruparlo en lugar de tener 200 agencias de viaje y que se peleen todas ellas por un cliente, lo que queríamos era tener 2, 3 agencias, pero que cubriésemos gran parte de la oferta que se puede encontrar de viajes de buceo. Pues coger a una agencia muy especializada, pues que tiene muy buena catálogo en el Mar Rojo, otra que funciona muy bien en Maldivas, o otros que se van más a Asia-Pacífico, ¿vale? Y la idea era siempre pensar en que el usuario pudiese encontrar rápidamente un buen servicio, que en este caso sería los viajes. Y a partir de ahí, pues se empezó a crear más contenido, gran parte también generado por el usuario, por operadores, por gente que había viajado a los sitios, ese contenido descriptivo de las zonas de buceo Vale. y Entonces, asociarlo. entonces lo que hacíais era que eso, vosotros cuando os empezaban a pedir ya por viajes, y vosotros contactabais con,
un poco, hacíais un poco de filtro, ¿no? Eso Para es, esa persona que quería el viaje y dices, hostia, pues mira, esta agencia de viajes te voy a contactar con esta agencia de viajes porque eso saben, es. saben de lo que tú buscas, son los que pueden ayudarte mejor, ¿no? Eso Esa es. era un poco la idea. Y ese filtro sí que era muy importante porque muchas Sí. veces, pues, gente que preguntaba que se le iba de precio, gente Mm, que realmente era un destino que no era apropiado, pues por nivel, por experiencia. Y realmente nosotros luego a las agencias pues le filtrábamos esos claro. perfiles y realmente llegamos a tener peticiones pues igual 4 o 5 diarias en Pero, momentos de ese tráfico de en torno a 60.000 usuarios y era muy, muy, muy cualificado. También venía mucho de Latinoamérica, mucho grupo. ¿Recuerdas el último grupo aquel que se quedó en la pandemia, justo cuando hubo el local que que iban a Ryan Pat, un grupo sí, es verdad, al final acabaron haciendo el viaje ahora hace poquito. de 10 o 12 mexicanos y de Sí. Latinoamérica escribían también muchísima gente porque no sé cómo está el mundo de la agencia de viaje de buceo allí, pero sí se le generaba mucha Mm, confianza a las sí. agencias españolas. Qué bueno. Y esa parte, pues también, como te digo, muy alimentado con el blog, que ahí metíamos contenido también de viajes y de destinos, pero también de curiosidades, de fauna, entrevistas. Pues, que se entrevistaba, yo tuve la suerte de poder entrevistar a Jordi Mateo y hablamos durante días y yo aprendí una barbaridad. También, pues, él también que estaba súper enamorado del océano y cómo compartía la pasión, me pareció, vamos, un privilegio poder haberle conocido. A Mirosnikov, a fotógrafos submarinos también muchos, a biólogos, también hablan mucho de la fauna, porque al final es como cuando te vas a un viaje de buceo, gran parte del tiempo que estás descansando estás mirando el típico libro de los barcos de fauna. Y Totalmente. claro, pues yo simplemente por curiosidad y por ese amor al océano, pues quería aprender cada vez más. Y claro, yo pues empezaba a conocer a los peces pipa fantasma que me parecían increíbles, o yo qué sé, un pulpo de anillos azules. Mm. Empezaba a conocer más fauna gracias pues a ese contenido que yo estaba buscando, cosas que iba Claro. conociendo poco a poco. Porque Era que me además eso toca. en el blog está, en el blog lo tenéis, de repente tenéis Eso es, sobre un viaje a no sé, lo de Azores, ¿no? Que son artículos muy completos y de repente, hostia, las no sé cuántas curiosidades del pulpo eso niño es. de anillos azules, o recuerdo que estaba, también lo teníais, ¿no? O de, yo qué sé, Ese determinadas sapo tortugas, tiburones. eso es. O también incluso sobre conservación. Hice una Mm. entrevista a un fotógrafo coreano que me contó un proyecto de recuperación de un arrecife en Pemuterán de coral. Y claro, pues a mí aquello me parecía fascinante y me parecía, pues que era lo que quería dedicar la mayor parte del tiempo posible, pues a aprender. Hay tanto que aprender del océano que es interminable. Total, O sea que, total. y todo tipo de curiosidades, pues que realmente yo las quería aprender e intentaba compartirlas de alguna manera.